Vamos a la escritura, quiero invitarte que vengas al libro del profeta Isaías, capítulo 61, Isaías, capítulo 61. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 en esta mañana. Esta es una profecía hermosa, una profecía bastante contundente, sobre todo para el momento en que Israel estaba viviendo. Dice la palabra, y el profeta Isaías en este momento declara cómo la nación, después de haber vivido la devastación de Babilonia, dice la historia que en el año 586 antes de Cristo, el pueblo de Israel había vivido lo que se llamó la invasión de Babilonia. Y en ese pasaje que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, y que además el libro del profeta Jeremías es un libro contemporáneo, aquí el profeta Isaías, muchos años atrás, muchos siglos atrás, y en medio de lo que la nación estaba viviendo, la devastación de la crisis en que la nación se encontraba, Dios usa al profeta Isaías para que él trajera una palabra de esperanza a la nación. Y esa palabra era la palabra que no solamente hablaba de la restauración, sino que hablaba de la promesa del Mesías, aquel que vendría y que enfrentaría las tinieblas y que derrotaría a Satanás para obviamente dar libertad a los cautivos. Y ahí en el profeta, en el libro de Isaías, el capítulo 61, leemos lo que voy a citar para ustedes en esta mañana. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, o a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El profeta Isaías lanza una palabra en medio de una nación en crisis, una palabra que obviamente traía esperanza y que llevaba al corazón de los creyentes y de los hebreos a anhelar con ansia y con desesperación que esta profecía se cumpliera. Quien iba a encarnar esta profecía tenía que ser el Mesías. La palabra hebrea Mesías significa ungido. Es la misma palabra griega Cristo. Y cuando se habla del Mesías, se está hablando de aquel en quien residiría el Espíritu de Dios en su plenitud. Por eso el Mesías tenía que recibir la triple unción: la unción profética, la unción sacerdotal y la unción real. En la historia de Israel vemos en el Antiguo Testamento a muchos que fueron buenos profetas, como Elías, como Eliseo. Hubo también grandes y poderosos reyes como David, por ejemplo. Vemos sacerdotes como Samuel, que fueron personas que Dios usó para traer bendición a la nación. Pero mi hermano, déjeme decirle, ninguno de ellos, y de manera permanente, el mismo David le decía al Señor, a pesar de haber sido ungido: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía sobre algunos de una manera temporal, ¿cierto? Y ellos anhelaban que el Espíritu de Dios no se fuera. Así que pasados unos años y transcurrido el tiempo, era necesario que esta profecía se cumpliera. Y en el libro de Lucas, capítulo 4, leemos en el versículo 16 lo siguiente. Quiero que vengas conmigo a Lucas 4:16. Hablando de Jesucristo, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías.
Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, una vez terminó de leer, se lo dio al ministro y se sentó. Dice aquí que los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y él les dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Mi hermano, Cristo es el Mesías. Él habla, y el pasaje del capítulo 61 de Isaías y el capítulo 4 de Lucas habla de algo que se conocía en la ley como el año del jubileo. Cada 70 años el pueblo de Israel tenía que vivir un año que era llamado el año del jubileo. El año del jubileo era el año número 70. Era el año en que los que habían vendido podían comprar nuevamente, que aquel que estaba preso, oprimido o esclavo podía salir en libertad. Los esclavos no eran esclavos a perpetuidad, eran esclavos, y en el año del jubileo ellos podían salir. Era el año en que la nación y todo se declaraba en restitución y en restauración. Y escúcheme, esta palabra se da justamente en el año del jubileo, después de que el pueblo de Israel, según lo que leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, que dice que después de cumplidos los 70 años de la cautividad en Babilonia, se lanzó una palabra, y era la palabra de la restitución. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Dios jamás dejará a su pueblo, ni a su iglesia, ni a ninguno de sus hijos a merced de los violentos ni del enemigo. Dios, en su infinita misericordia, y a pesar de que el pueblo se lo merecía, Dios en su infinita misericordia lanzó una palabra que hablaba de la restitución. Y hoy vengo de parte del Señor a decirte: el Señor hoy lanza para ti una palabra de restitución. Hoy el Señor lanza para ti una palabra de jubileo. Hay jubileo de libertad, hay jubileo de sanidad, hay jubileo de vida eterna. Aleluya. No hay que esperar 70 años, como tampoco hay que esperar el sábado para reposar. El día de reposo de la iglesia no es ni el sábado, ni el domingo, ni el miércoles. El día de reposo de la iglesia se llama Jesucristo. Como también es Él el año de nuestro jubileo. Aquel que tenga a Cristo hoy puede declarar y reclamar la libertad de Dios para su casa, para su familia, la sanidad para su economía, la restauración para su matrimonio, la vida eterna para aquellos que en casa hoy están viviendo y padeciendo de opresión. Quiero hablarte en esta mañana de eso que tenía que cumplirse. Jesús, como profeta, como sacerdote y rey, proclamaría el año del jubileo, proclamaría la libertad. Pero también, y una vez cumplido el sacrificio en la cruz del Calvario, ahora era menester que cayera el Espíritu Santo. Mi hermano, déjenme decirle, cuando el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal, dice la escritura, primer libro de Reyes, capítulo 18, dice la escritura que allí en ese momento la palabra muestra que una vez habido el sacrificio del cielo, y como una evidencia del poder de Dios, cayó fuego sobre el holocausto, y aquello evidenció que después del sacrificio de la cruz vendría el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y el profeta Joel,
en el capítulo 2, versículo 28, declaró unas palabras que hasta ese momento eran inverosímiles. Dice el versículo 28: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dice: y profetizarán vuestros hijos y también vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hoy quiero decirte, mi hermano, que esa profecía se cumplió ya. Solo te falta hacer la realidad para tu vida. El Espíritu de Dios ya no reside en unos cuantos. Ahora el Espíritu de Dios reside en el corazón de cada creyente que, habiéndose rendido a Cristo, le reconoce como Señor y Salvador. ¿En cuántos aquí está el Espíritu de Dios? El mismo Espíritu que estuvo en Elías, que estuvo en David, que estuvo en Sansón, que estuvo en Samuel, que estuvo en Moisés. Es el mismo Espíritu que hoy está sobre ti. Y quiero hablarte de una vida en la que el Espíritu de Dios hace aparición. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Quiero hablarte de 4 beneficios de una vida rendida al Espíritu Santo, y eso se encuentra en la Escritura, y quiero hablarte de 4. El primero de ellos es orden. Diga conmigo: orden. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y aparte, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice: y el Espíritu de Jehová o de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Míreme esto aquí, porque eso es importante. Dios no crea nada en desorden. Dios es un Dios de orden. Si la tierra en el versículo 2 estaba desordenada y vacía, fue porque algo la desordenó, o porque alguien la desordenó. Y ese alguien fue, o eso algo que la desordenó, fue la rebelión angelical. Cuando Satanás y la tercera parte de los ángeles fue expulsada del cielo, ellos vinieron a la tierra y al universo y crearon un caos en toda la tierra. Y dice la Escritura que en ese escenario de caos apareció el Espíritu Santo. Y fíjese, había desorden, había caos y había oscuridad. Y en ese escenario aparece ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice: y el Espíritu de Jehová o de Dios se movía. Esa palabra moverse es una palabra hebrea, raftaf, que significa revoloteaba. El Espíritu de Dios revoloteaba. Para traerla un poco más a la contemporaneidad y para que la podamos entender mejor, era como que el Espíritu Santo empollaba la creación. Y es que el Espíritu de Dios hizo aparición en ese escenario para traer orden. En el versículo 3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Porque quiero decirte, mi hermano, en medio de tu oscuridad, en medio del desorden de tu vida, en medio de la inestabilidad de tu alma, el único que puede traer orden, estabilidad, paz, libertad, sanidad, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él hoy te trae a este lugar para decirte: quiero poner en orden tu casa, quiero poner en orden tu vida. ¿Qué necesitas tú que se porte en orden? De pronto tus sentimientos, de pronto tus emociones. Eres inestable, eres ambivalente, cambiante. Si estás aquí, quieres estar allá. Cuando estás allá, quieres volver para acá. Un día quieres una cosa, otro día quieres otra. Un día quieres importar productos para vender y otro día te quieres largar del país. Un día quieres a alguien y cuando lo tienes lo aborreces. Tu economía está hecha un desorden. Tu matrimonio y tu familia un caos. ¿Sabes una cosa? El Espíritu de Dios está aquí para traer luz
y para darte a ti la esperanza y decirte: yo quiero poner en orden tu casa. Déjame a mí ordenar tu corazón. Déjame a mí ordenar tus sentimientos. Déjame a mí ordenar tus emociones. El Espíritu Santo del Trino Dios hoy te dice que necesitas rendirte a Él para que Él ponga en orden tu vida. No se trata de ordenar su casa simplemente. No se trata de proponérmelo. Se trata de que necesito ayuda. Necesito ayuda. Hay una serie en televisión que se llama Los Acumuladores. ¿La han visto? ¿Sabes que hay gente que tiene así? No son acumuladores de vejestorios. Son acumuladores de heridas, de dolores, de rencores, de resentimientos. Acumuladores de pensamientos incorrectos. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios te quiere traer libertad. Quiere traer a tu alma orden. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojitos por un instante y habla con Él en este momento. Reconoce qué hay en tu vida que está desordenado. Dile: Espíritu Santo, dame orden. Espíritu Santo, pon en orden mi vida. Díselo allí donde estás. Espíritu Santo de Dios, dile: revolotea en mi desorden. Mira mis finanzas, mira mi casa, mira mi familia. No hay unidad en mi hogar. Hay desorden, hay caos. Espíritu Santo, ahora mismo, como en aquel instante, muévete y revolotea sobre cada hogar, sobre cada vida en esta mañana. Que tu presencia, que tu poder y tu gloria, Señor, en esta hora traigan paz, que traigan orden, que el vacío sea llenado con tu presencia, Dios. Que el caos sea cambiado en orden, y que aquello que está en tinieblas, hoy la luz eterna, la luz de Cristo, no sencillamente la luz de Génesis 1:3, que era una luz cósmica, sino la luz aquella que prometiste en Juan capítulo 8 versículo 12, cuando dijiste: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu pensamiento, sobre tus emociones, la luz de vida que es Cristo. Él es la luz que alumbra tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios no solo trae orden, trae vida. En el libro de Ezequiel capítulo 37, Ezequiel es otro libro contemporáneo con el libro del profeta Jeremías. Y en Ezequiel capítulo 37 ya Jeremías es un profeta preexílico, Ezequiel es un profeta exílico, Isaías es un profeta posexílico. Algunos dirán: tengo que estudiar en el programa de Biblia y Teología del Politécnico Fine. Sí, tienes razón. Pero mire, en el libro del profeta Ezequiel se da la profecía, y leemos en el capítulo 37, el profeta ve un valle lleno de huesos y luego un valle lleno de cadáveres. Y dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, versículo 9 del capítulo 37 de Ezequiel. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró en ellos espíritu
y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 12 dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré, aquí viene la profecía nuevamente, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová quien lo hablé y lo hice, dice Jehová. Oh, aleluya. Me gusta que el profeta recibió una orden del Señor y no fue a hablarle a los muertos, sino a hablarle al espíritu. Ay, yo no sabe lo que yo siento cuando la gente en los Facebook y en los Instagram le escribe a los muertos: ay, ahora que te fuiste. Comienzan a hablarle a los muertos. Me da de todo. Me da de todo. Un día leía yo a alguien que le decía a alguien: discúlpame que te interrumpa en tu sueño, pero te quiero decir algo. Sabes que yo tuve una tentación, fue una tentación externa, de abrir un Facebook en nombre de la persona y decirle: sabes que déjame en paz. Hablándole a los muertos cosas que forman parte del paganismo. En la tierra no te ayudaron, pero yo no sé por qué creen que cuando se mueren tienen poder de ayudar. Nadie que se muere tiene poder de ayudar a nadie. Nadie. Como tampoco tienes el poder de ayudar a nadie que se murió. Entonces no te pongas a hablarle al muerto. No te pongas a decirle lo que no le dijiste. ¿Quieres no tener la carga ni la culpa de lo que no pudiste decir? Bueno, llámalo, búscalo, dile. No esperes que se muera para entonces escribirle cosas en el Facebook que nadie va a leer, o que por lo menos él no va a leer, que nada más va a leer el pastor Helio y le va a dar yo no sé qué. No le dijo al profeta: háblale a los muertos. No, no, no. El Espíritu, Dios le da la palabra y dice: háblale al Espíritu y dile: Espíritu, ven y sopla de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Hoy vengo a decirte de parte del Señor: aquello que el diablo mató, o aquello que tu propio error causó y que hoy está en la tumba, hoy vengo de parte del Señor a decirte: escucha, los médicos actúan mientras la persona vive, pero una vez muere ya no hacen más nada. Pero hay uno que puede, hay uno que quiere ir más allá y sacar de la sepultura el sueño, el anhelo, el proyecto, porque Dios, quiero decirte que para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Así que mi hermano, ese matrimonio que iba como en una carroza fúnebre a la notaría, el Señor puede, como la hija de Naín, el hijo de la viuda de Naín. Usted se imagina las funerarias en aquella época. Ya tenían la plata en sus manos, porque el versículo de las funerarias y de recordar es: para mí el morir es ganancia. A ellos les encanta que la gente se muera, porque para ellos es ganancia. Pero Jesús llega, Él aparece y Él les dice: un momento, este peladito no se va para la sepultura. Y lo levantó, porque no lo resucitó. Quiero aclarar, no diga que Jesús resucitó a nadie. En la historia nadie ha resucitado, ni Lázaro, porque la resurrección es levantarse de la muerte para nunca más volver a morir. Y dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, creo que es el versículo 31, que dice que el único que ha resucitado se llama Jesucristo, quien venció la muerte para siempre y para la eternidad. Pero sabes una cosa, lo que está muerto vuelve a la vida en el nombre de Jesús. Ese anhelo del alma,
ese deseo. De pronto hay una mujer aquí que dice: ya cómo quiero tener un hijo, pero han pasado los años. Pues déjame decirte, para Dios no hay nada imposible. Si aún en la vejez, pues en la vejez fructificarás, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. Él tiene el poder para sacar de la muerte ese sueño, ese proyecto, esa empresa que tú la veías completamente ahogada. Pues el Señor te dice que Él tiene el poder para levantarla. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo tercero que el Espíritu de Dios te quiere regalar es libertad. Libertad. Segunda carta a los Corintios 3:17 dice: el Espíritu del Señor, o mejor, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Allá hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la acción ¿de quién? Del Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Libertad. Mire, mi hermano, ese versículo ha sido mal interpretado y de hecho lo citan mal. Yo he escuchado a algunas personas diciendo: pastor, hay que darle libertad al Espíritu. Yo le voy a decir una cosa: lea la Biblia, 66 libros, y en ninguno de los libros de la Biblia sale esa expresión que hay que darle libertad al Espíritu. Al Espíritu de Dios no hay que darle libertad, porque suponen que darle libertad al Espíritu es que no haya control del tiempo, que el pastor Helio se extienda. Así cuando llegue a mi casa, mi marido o su marido más bien diga: ay, ¿y dónde está la comida? Porque la hermana se quedó en el culto y sencillamente no fue a preparar el almuerzo. ¿Cuántas de ustedes tienen que ir a preparar el almuerzo ahorita, de verdad? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El domingo declárese en libertad. Oye, hermana, en el nombre de Jesús declaro libertad a los cautivos. No. Ay, las hermanas, amén. ¿Oíste, Osvaldo? Ya dijo tu esposa, amén. Soluciona. Luz Preciado. Entonces, no hay que dar esa expresión, darle libertad al Espíritu, no es tal. Más bien hay que recibir la libertad del Espíritu. Escúcheme esto, mi hermano. El Espíritu de Dios quiere traer libertad. ¿A qué? A tu corazón, a tu alma. Podemos ser cristianos, pero tener áreas de nuestra vida en cautividad. Podemos ser unos cristianos, pero ser cristianos carnales. En la Biblia hay 3 tipos de hombres: el hombre natural, que no concibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Pero también está el cristiano, que es carnal. ¿Qué significa ser carnal? Alimentar la carne y vivir. Y sabes una cosa, yo sé, mi hermano, que tú le has dicho a tu esposa: te prometo que voy a cambiar. Y tu esposa está convencida de que tú vas a cambiar. Está esperando que cambies, de hecho. Porque ya te dijo: o cambias o te vas, o cambias o me voy. Entonces, ¿qué? Pastor, se está portando bien en estos días. Yo a veces llamo: ajá, hermana, cuénteme, ¿cómo va el hombre? Pastor, está tranquilo. Pero en cualquier momento me llega una noticia, en cualquier momento pasa algo. Hermano, déjeme decirle, hay algo que se llama tentación y hay otra que se llama concupiscencia. ¿Cuál es la diferencia? Voy a explicarle. Tentación es aquello que viene de afuera. ¿Ok? Eso es tentación, lo que viene de afuera. Satanás no puede leer tu corazón ni tus pensamientos, pero él sí puede tentarte desde afuera. Tienes que aprender a diferenciar qué es tentación. La tentación viene de afuera. La concupiscencia, ¿de dónde viene? De adentro. Santiago capítulo 1 versículos
11 o 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿qué es lo que me atrae? La concupiscencia. Por ejemplo, que a ti alguien te tiente, o que te ofrezca más bien un negocio ilícito, se llama tentación. Pero que tú le digas cómo es que es la cosa, se llama concupiscencia. Que la señora venga y te abra un poco el escote, se llama tentación. Pero que le pidas el teléfono, se llama concupiscencia. Es tentación que se suba la falda, pero es concupiscencia que la busques en Instagram para darle like a la señora esa, siendo tú un hombre casado, ¿no? Tentación y concupiscencia. Y quiero decirle, en la medida en que tu concupiscencia se reduzca, porque es que tú tienes que, la concupiscencia se tiene que reducir. Gálatas 2:20, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entre más nos llenemos de Dios, menos concupiscencia habrá. Y cuando haya menos concupiscencia habrá, recibirás menos tentaciones de afuera. Hay gente a la que le proponen negocios ilícitos. ¿Por qué? Porque tu concupiscencia los atrae. Hay hombres a quienes las mujeres se les insinúan y viceversa. ¿Por qué? Porque atraen eso. Un abismo llama a otro abismo, dice la palabra. Así que mi hermano o mi hermana, si a usted lo están tentando mucho, es que hay demasiada concupiscencia. Y entonces el enemigo quiere hacerte caer. Pero aquí dice: donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Dice el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos: ahora, por estar unidos a Él, a Cristo, el Espíritu nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Quién te libra del pecado y de la muerte? El Espíritu Santo. Ahora, quiero terminar con este punto que vamos a ministrar. Poder. Poder. Dice Hechos 4:29. Ahora, Señor, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les contesta: no os toca saber, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y dice el versículo 8 algo lindo, y es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente lo que les estaba diciendo a ellos: eres tú ahora, bueno, ya moriste, ya entregaste tu vida, ya resucitaste, ya van 40 días con nosotros. Bueno, ahora vamos a restaurar a Jerusalén, vamos a redimir, vamos a liberar a la nación. Y el Señor le dijo: no, a mí me tocó enfrentar las tinieblas. Ustedes tendrán que enfrentar el mundo, y lo van a tener que enfrentar no en su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. La tarea de restaurar y de proclamar el reino es la tarea que la iglesia de Jesucristo le corresponde. Escucha, la tarea que tienes de predicar y de establecer el reino de Dios en la vida de tu familia es una tarea que te corresponde a ti, no en tu fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Así que mi hermano, poder. Zacarías 4:6, ya era necesario reconstruir el templo y ellos no tenían ni recursos, ni plata, ni ganas. Entonces respondió, versículo 6 de Zacarías 4. Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo: esta palabra es de Jehová y es para Zorobabel, que le dice:
No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como que, ¿sabes qué? No tienes plata, no te preocupes. No tienes fuerza, no te preocupes. Mi espíritu proveerá los recursos y proveerá las fuerzas. Tú eres el Zorobabel. Tú eres la Zorobabel, a quien el Señor le dice: levántate a reconstruir tu casa. Levántate a reconstruir a tu familia. Levántate a reconstruir a tus hijos. Levántate a reconstruir tu matrimonio. Levántate a reconstruir tus finanzas. Deja de llorar, deja de lamentarte, deja de criticar, deja de señalar, deja de juzgar. Más bien depende del Espíritu para que te puedas levantar y puedas vivir la victoria que el Espíritu de Dios te quiere dar. No es con ejército ni con fuerza, con mi Espíritu. Ahora, poder sobre qué? Poder sobre las tinieblas. Hay una palabra que se encuentra en Isaías 59 versículo 19 que me gusta. Isaías 59, 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río. ¿Mas qué? Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Yo quiero decirte, el enemigo quiere levantarse como un río contra tu matrimonio. El enemigo quiere levantarse como un río contra tu ministerio, contra tu economía, contra tu empresa. Pero déjame decirte, el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria, y Él cuidará de ti, y Él cuidará de tu casa. Escucha bien, deja de andarle teniendo miedo a las tinieblas. Deja de andarte preocupando si es que te hicieron brujería o te la van a hacer. Deja de pensar en eso. La Biblia dice: ninguna arma forjada contra vosotros prosperará, y Él condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. No eres tú quien pelea contra las tinieblas, es el Espíritu de Dios quien pelea por ti contra el enemigo. Aleluya. Por eso dice Lucas 10:19: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada te dañará. Tú que estás preocupado porque algunos enemigos se han levantado contra ti, dice la Escritura, y tienes que creerlo: ninguna fuerza del enemigo te dañará. Si dependes de Dios y te rindes a Él, ninguna fuerza del enemigo te dañará. Hay gente que necesita escuchar eso. Hay personas aquí que viven armadas. Siento en mi corazón decir eso. Hay gente que vive armada. No es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. ¿Tú qué crees que las armas te dan seguridad? ¿Tú qué crees que la alarma que le pusiste a tu casa te da seguridad? Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Él no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes muy temprano y vayas muy tarde a reposar. Solo aquel a quien Dios ama es a quien le da un descanso placentero. Ama a Dios y Él te dará descanso. Deja de andar preocupado y angustiado por lo que te puedan hacer. Más bien preocúpate por estar en la presencia de Dios, y el Señor te va a cuidar de todo accidente. Escucha bien, de todo atraco, ninguna plaga tocará tu morada. En el nombre de Jesús, habita bajo el abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Omnipotente, y te digo, ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna enfermedad golpeará tu familia, ninguna. También dice que tenemos autoridad sobre el mundo. Jesús derrotó las tinieblas. A ti y a mí nos toca vencer al mundo. Aló. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
Poder que actúa ¿quién? ¿Dónde quién? En nosotros. ¿Sabes una cosa? Tienes al Espíritu de Dios. Escucha, te puedes cansar de los médicos. Abúrrete de todos ellos. Y no digo que no estén bien los médicos. Hay que ir al médico, ¿eh? Pero a veces los médicos dicen no se puede hacer nada. O ya hice todo lo que podía. Te puedes cansar de los médicos. Pastor, he ido hasta donde usted no se imagina. El pastor tal, la pastora tal, pim, 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 pim. Te puedes aburrir de los pastores también. Pero de aquel de quien no te puedes soltar es de Jesucristo. Él te dará libertad, absoluta libertad. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Les habían amenazado por predicar el evangelio. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Marcos 16:20 dice: y ellos saliendo predicaban por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Así que poder, ¿quieres poder? El poder de los hombres se vuelve mágico. El poder de Dios no es así. El poder de Dios se mueve ante la fe de aquellos que en sus promesas ponemos nuestra esperanza. Así que hoy es el momento y esta es la hora para clamar. Y yo quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Hemos en esta mañana orado, hemos reclamado y declarado la palabra. Yo voy a pedir a los pastores y voy a pedir al equipo de líderes autorizados que vengan aquí adelante. Vamos a interceder. ¿Cómo debes venir? Mientras los miembros del equipo de líderes vienen para interceder, quiero hablarte de cómo recibir un milagro. Primero, mantente a la expectativa. No, yo voy a pasar para ver. Mi hermano, si usted no tiene, mira, Dios lee el corazón. Mantente a la expectativa. Ten confianza. Si tú no confías en Él, la palabra dice que todo aquel que en Él confiare no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No razones. La razón es una prima hermana pobre de la fe. La fe está por encima de la razón. Y deja de andar razonando. Tú que eres matemático, que eres financiero, tú que eres médico, deja de andar razonando, porque no será como tú crees ni como tú piensas, será como Dios quiere. No razones. Actúa por fe. Venir adelante es actuar por fe. Venir adelante y siempre actúa por fe. Hay gente que va a los hombres 1000 veces, pero a Dios, yo pasé allá, no pasó nada. Actúa por fe siempre. Y por último, confía en sus promesas o aférrate a ellas. Entonces yo quiero que en este momento oremos. Quiero que oremos. Vamos a orar. Yo quiero que por favor vengan aquí adelante. Vamos a declarar, vamos a proclamar la victoria. Vamos a reclamar un milagro. Ven Marta, ponte aquí. ¿Sabes qué? Yo quiero que oremos. Vamos a estar orando, ¿eh? Pero yo quiero que oremos por esta mujer. Ella tiene un hijo, se llama Beto. Él ha estado padeciendo de un problema de insomnio. No ha podido dormir. Ha ido a todos los médicos. Tiene problemas de insomnio. Esta mujer vive en España. Tiene que trabajar, tiene que irse y regresar. Y yo he vivido junto a ella la angustia de tener que interceder por su hijo. Saben, su hijo hoy no está aquí,
porque él es uno de los que se ha cansado. Pero esta mujer no se ha cansado. Ella no se ha cansado. Y yo quiero pedir que unamos nuestra fe. Mientras ellos están orando, ustedes, quiero que oremos por Beto en esta hora, para que el Señor dé completa libertad y para que ese chico, como dice la Escritura, concilie el sueño. Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo con tu autoridad y por el poder del nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, impongo mis manos en esta mujer y simbólicamente en Beto, su hijo, allá en casa. Señor Dios, la hija de Jairo estaba en casa gravemente atormentada, pero Jairo salió, corrió por un milagro para su hija. Y esto es lo que ella está haciendo. Y nosotros como iglesia en esta hora unimos nuestra fe, unimos nuestro clamor, sabiendo que solo tú tienes el poder de dar vida y vida abundante. Solo tú puedes sanar, solo puedes tú restaurar. Y en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, y por el poder del Espíritu Santo, para que se sepa que tú eres Dios y que tu nombre tiene poder, en esta hora declaramos libertad en la vida de Beto. En este momento declaramos sanidad divina. Señor, rompe sus prisiones y hazle libre en el nombre de Jesús. Y esta mujer ahora irá con las manos ungidas, con el poder del Espíritu Santo, a imponerlas sobre su hijo, que esta noche y de una manera definitiva podrá conciliar el sueño de una manera absoluta, Señor, para la gloria de tu nombre. Esta mujer testificará junto con Beto, Señor, de que tú eres un Dios de milagros, de señales y de prodigios. Está hecho en el nombre de Jesús. Los días son malos, pero Dios es bueno. La Biblia dice: tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad inundará las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Te espero este martes. Estaremos iniciando el estudio del libro de Apocalipsis. A usted que le da miedo leer el libro de Apocalipsis, véngase el martes. Comenzamos el estudio del libro de Apocalipsis completamente gratis.